¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por VX. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. Aunque sea verano, aunque sea febrero, aunque muchos estén ya de vacaciones, aquí seguimos reflexionando en un año clave para nuestra democracia. Por eso hoy tenemos póker político. Póker de día jueves, día de verano, listas las cartas, listas las fichas, listas las conversaciones y también, por supuesto, ahí lo están viendo nuestros invitados. Comenzamos con el senador Juan Ignacio Latorre. Senador, ¿cómo está? Muy bienvenido. Muchas gracias, Freddy, por la invitación. Saludo también a todo el panel, Nelson, Patricio. Gracias por nuevamente invitarme. Don Nelson Venegas, ¿cómo está, diputado? Bienvenido también. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy contento de poder participar en este programa junto a Juan Ignacio, a Patricio y, por supuesto, bajo tu conducción. Primera vez, Nelson, usted que está acá, ¿eh? Primera vez y espero que no sea la última. Ya. Invítame cuando quiera. Esta es la bancada de la región de Valparaíso, acá, Así es. senatorial y diputación, ¿no? Valparaíso, bueno, de toda la región, pero usted viene de la región de la cordillera de Valparaíso. Vengo de la cordillera al mar, como los jaivas. Éjale. Calle Larga y vengo de Calle Larga, que aprovecho de enviar un saludo. Hoy día Calle Larga nació Pedro Aguirre Cerda, precisamente hoy día, un 6 de febrero, Pedro Aguirre Cerda nació en nuestra comuna, así que aprovecho de enviarle un saludo cariñoso a toda la gente de Calle Larga y, por supuesto, a toda la gente del interior de la región de Valparaíso, que comprende 26 comunas. Pedro Aguirre Cerda, que hizo grande lema de Valentín Letelier, ¿no? Gobernar es educar. Así es. Muy bien. Y desde la academia, don Patricio Gajardo. ¿Hace tiempo que no ha venido usted, Patricio, acá? ¿Eh? No, hace tiempo. Tienes razón, Freddy. Pero bueno, acá estamos. Bienvenido nuevamente a su casa, pues, Patricio, a su Link Ciudadano y su mesa de póker. Es tanto así, Patricio, que vamos a comenzar con usted. Ya pues. De vuelta nomás su carta y comienza la tertulia de jueves. A ver, vamos a ver con quién me toca. Bueno, sin lugar a duda, Sebastián Piñera, hoy día un día particularmente potente porque se recuerda un año de su muerte. ¿Qué se puede decir de Sebastián Piñera? A ver, a mí me tocó conocerlo más como trabajo, trabajé como asesor de ministros de él. Y creo que era un gran gestor, un extraordinario presidente. Ya. No era una persona agradable en la cercanía. O sea, incluso yo creo que eso fue un factor, fíjate que relevante en el tema del estallido. ¿Usted tuvo algún conflicto personal con él o no? No, jamás. ¿Algún tipo de No, jamás. No, yo no tenía un contacto directo con él. Yo fui asesor de ministros de él. Ya. Y, o sea, estuve con Evelyn Matei cuando fue ministra de Trabajo y estuve como asesor también de Sebastián Sichel. Pero tuve contactos con él, pero no en lo personal más cercano. Así que políticamente me llamaba la atención que, siendo una persona que ocupó el cargo de la presidencia 2 veces, no era una persona que le gustara mucho la política. Él le gustaba la gestión y los resultados. Ya. Y funcionaba con esa lógica y siempre muy competitivo. Me acuerdo que cuando, y esto es sabido, pero igual es bueno recordarlo, cuando los ministros tenían las bilaterales, es decir, todo el equipo de asesores tenía que estar el día completo dedicado a ese encuentro de bilaterales. Era un tipo de personalidad, yo diría, extraordinaria en lo empecinado para conseguir objetivos. Y eso se demostró en los hitos clave, como fue la reconstrucción del terremoto del 27F, la salvación increíble de los mineros y también el enfrentamiento del COVID. Y yo diría, y agrego el estallido también. Y agrego el estallido en términos de que efectivamente a mí me tocó estar en La Moneda en el día del estallido y estaba en ese momento allá, así que me tocó vivirla desde dentro. Y lo que se sentía desde dentro era una absoluta
incomprensión y no tirar línea, no saber hacia dónde dirigirse. Y yo creo que Piñera supo mantener el sistema democrático y le colocó su impronta. Abramos el debate entonces en un año interesante. Usted recordaba el nacimiento de Pedro Aguirre Cerda, pero también se cumple un año de la muerte de Sebastián Piñera, y la política, por supuesto, también está dividida respecto de su figura. Veamos el siguiente titular. Por ejemplo, esto que dice Bio Bio, ¿no? Que a un año de su muerte, mundo político dividido ante cuál es el legado realmente, ¿no?, del expresidente Piñera, y se conmemora un año desde el fatídico accidente, dice esta nota. Su legado es motivo de controversia, con opiniones divididas entre quienes destacan sus logros y quienes critican su actuar, especialmente respecto de violaciones a derechos humanos durante el estallido social. Un debate adicional que da en torno a la posible instalación de una estatua en su honor, con posturas a favor y en contra entre ex autoridades y políticos. Además de una estatua, no cualquier estatua, ¿no? La quieren poner ahí alrededor de las estatuas que existen alrededor de la moneda, ¿no? ¿Qué opinión le merece a usted esta idea, al menos, ¿no?, de tener una estatua ahí para Sebastián Piñera, senador? Sí, a ver, lo primero, claro, decir que por más que sea un adversario, yo fui opositor al gobierno del expresidente Piñera, uno no desea ni se alegra con la muerte de una persona, y menos la manera trágica como ocurrió. Entonces, primero, como aquello, en su momento las condolencias a su familia, a sus seres queridos, a sus simpatizantes, colaboradores, etcétera, y lo que correspondía, creo yo, lo que se hizo un funeral de Estado a un expresidente, ¿no? Quiero dejar ese punto claro. Sobre el tema de la estatua, yo he sido crítico de esa propuesta. No se alcanzó a votar en enero, se pidió segunda discusión, se aplazó, etcétera. Pero mi argumento de fondo, mi convicción es que las estatuas de los expresidentes tienen que ser con perspectiva histórica, creo que tiene que sopesar un poco esto del legado, ¿no? y dejar pasar más tiempo. Para cualquier expresidente, ¿no? Para cualquier expresidente. Yo creo que todas las estatuas, los monumentos de los expresidentes requiere que pase tiempo, ¿no?, después de su muerte. Y más aún, y quiero tocar acá un tema polémico, cuando hay casos que todavía están abiertos en investigaciones y que de alguna manera lo involucran, ¿no? Hace pocas semanas veíamos nuevas revelaciones del caso Hermosilla, etcétera, Chadwick, Dominga, este contacto con la jueza Sabaj, ¿no?, que le abrieron un cuaderno de remoción para justamente defender los intereses de Piñera en el caso Dominga. Son casos que están ahí todavía en investigación, y a un año del fallecimiento yo creo que es importante dejar pasar tiempo antes de proponer una estatua. Esa es mi postura. Recordemos algunos casos, ¿no?, precisamente que están abiertos de acuerdo a esta nota que trajo el diario La Tercera, ¿no? Y hablaba que precisamente de estos que estaban, cuando el presidente Piñera murió en el lago Ranco, dejó varios casos que fueron ahora sobreseídos, por supuesto, establecidos por el Código Penal a la hora de su muerte. Por ejemplo, Dominga, se indagaba un posible conflicto de interés en el negocio por parte del expresidente durante el traspaso de derechos de la familia Piñera Morel a la familia de Carlos Alberto Delano. Bien sabemos qué significó ese 10%, lo hemos hablado mucho acá también en el programa. Este caso Domingo, también causas por lesa humanidad. Noviembre de 2019 se presentó la querella en contra del entonces presidente por su presunta responsabilidad en delitos de lesa humanidad. Fue liderada por una serie de abogados particulares, como por ejemplo Nicolás Toro, en representación de la coordinadora 18 de octubre. Muchas personas que quedaron con daños oculares, ¿no?, irreparables, más de 400, según algunas indagatorias, ¿no? El Instituto Nacional de Derechos Humanos, el 15 de enero de 2020, constató a 3.649 personas heridas en manifestaciones. 1.624 fueron por causa de disparos de perdigones. La cifra de personas con trauma ocular, como decíamos, 405, de los cuales 33 presentaron estallido ocular, y en algunos casos la pérdida total de la visión de ambos ojos, como ocurrió también, ¿no? En fin, ¿no?, casos que quedan abiertos, casos también polémicos como Exalmar, que lo termina cerrando el fiscal Guerra de entonces, también ahora investigado por la justicia en esas circunstancias y otras, ¿no? Caso Penta, en fin, que también pertenece al caso de Guerra, ¿no?, al presidente Piñera. Diputado Venegas, ¿qué opina usted esto de la figura de Sebastián Piñera, y puntualmente la idea de rendirle un homenaje tan grande, ¿no?, como un monumento al costado de la moneda?
Mire, yo pienso muy parecido al senador. La verdad es que todos los acontecimientos son aún muy recientes. Todavía no se enfría el tema de su funeral. Y todavía es un personaje de la contingencia política. No es una figura histórica. Los monumentos, las calles, las estatuas son precisamente aquellos que ya ha pasado cierto tiempo y por lo tanto se puede ver las cosas en perspectiva y se le puede rendir el homenaje que pudiera ser en el futuro efectivamente realizado, pero siento que él todavía es un personaje de la contingencia, es un personaje que todavía sigue hablando políticamente a pesar de que él esté fallecido físicamente, y no solo lo vemos respecto a los casos que tú acabas de mencionar. Por ejemplo, una de las personas que está más cuestionada hoy día en términos jurídicos, en términos políticos, es precisamente su ex ministro del Interior, su brazo derecho, que es Andrés Chadwick. Por lo tanto, siento que más allá del juicio que pueda rendirle la historia, y eso se verá en su momento, siento que todavía es muy prematuro porque no es un político del pasado, es un político de la contingencia, y siento yo que sería además poco prudente porque levantar un monumento haría que reflotaran conflictos que fueron parte de lo que fue su conducción como presidente de la República. Yo tengo respeto, por supuesto, sobre todo si una persona que ya se encuentra fallecida, si fue elegida democráticamente en 2 oportunidades, si es que respetó efectivamente la Constitución o por lo menos no fue acusado en esa perspectiva. Por supuesto que existe un respeto, pero yo tengo un juicio crítico y siento que este último tiempo ha existido una especie de santificación prácticamente a propósito de su muerte y siento que no corresponde porque uno tiene que hacer un análisis real respecto de los acontecimientos. Yo, por ejemplo, fui alcalde durante esos 2 periodos como presidente de la República. En el primer periodo podía decir que fue no solo un buen gestor, sino que también generó bases de consenso, no fue un mal presidente en su primer periodo. Pero el segundo periodo fue una persona que de una u otra manera cometió ciertos errores de diálogo, de conversación, de interlocución, que terminaron precisamente provocando el estallido social más profundo que se ha producido, porque si hubiera sido un mejor estadista, esto no se hubiera producido. Podría haber sido un excelente gestor, pero un gestor es un gerente de una empresa. Un presidente de un país es un estadista, una persona que no solo direcciona las políticas públicas, sino que genera consensos para que la patria, para que el país no se vea fracturado. Pero los estadistas son pocos, ¿eh? Yo no me atrevo a decir, yo fíjate que el único estadista desde el retorno a la democracia me atrevería a decir que fue Ricardo Lagos, honestamente. Y que no está dentro de mi postura política, pero como estadista, como una persona que tiene una visión de futuro, solo él. Me refiero desde el retorno a la democracia. Entonces creo que si el requisito para merecer una estatua es esa, yo creo que estaríamos muy escasos en ese plano. Comparto con ustedes dos el tema de la perspectiva. ¿Ni siquiera Elwin usted lo considera? Yo Elwin lo encuentro una persona extraordinaria. ¿Ya? Extraordinaria, creo que el hombre justo en el momento justo, creo que no podría haberse elegido a alguien mejor para un periodo de transición que Elwin. Pero creo que como estadista, como una persona que tiene una visión de futuro de largo plazo, Ricardo Lagos. Se le pregunto porque otra de las estatuas más nuevas que instalaron ahí sí, bueno, en pero la moneda fue la de Elwin. Es que, Freddy, yo te planteo, si hay alguien más lejano a mi postura, es Allende. Pero yo considero que sí tiene que estar la estatua de Allende. A mí no me gusta, no creo que su gobierno fue un desastre, generó las condiciones para la dictadura que vino después. O sea, no fue espontánea la dictadura, ni mucho menos, no fue un acto espontáneo, se generaron las condiciones, pero valoro... Ahora pasaron varias décadas, sí, desde la... Bueno, está bien, yo puedo entender la postura aquí de mis contertulios en el sentido de que falta tiempo a lo mejor, etcétera, pero yo, mira, considerando solamente el tema de los mineros, perfecto. Vale, con eso se ganó la estatua. Quien también se refirió a la muerte del expresidente Sebastián Piñera fue la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, también habla de Gabriel Boric. Mira. De alguna manera dejó una huella imborrable en Chile. ¿Quién puede olvidar que solo el día anterior a su muerte él estaba hablando con el presidente de la República, que lo había maltratado de una manera brutal, pero estaba igual hablando con él para ver cómo podía ayudar en la reconstrucción de Viña del Mar, que fue por los incendios que había? Esa es la generosidad que uno espera de su gobernante. Juan Ignacio, senador. Eso es cierto. ¿Lo maltrató, dice la... Sí, yo me voy a referir a que efectivamente eso es cierto. Piñera se mostró como expresidente, colaborador,
desde el día 1 con el presidente Boric y en el tema incendio y en otras materias, y siempre hubo diálogo democrático, republicano, ¿no? En el buen sentido de la palabra republicano, digamos, no la marca del Partido Republicano, que creo que no va en sintonía con aquello, ¿no? Un diálogo democrático de un expresidente que tiene mucho que aportar, ideas, etcétera, y eso se valora. Y efectivamente nosotros fuimos muy críticos y opositores muy duros al expresidente Piñera como Frente Amplio. Gabriel Boric fue diputado, se presentaron acusaciones constitucionales, no prosperaron, se votaron a favor esas acusaciones constitucionales, todo el mundo de la izquierda, centroizquierda apoyó aquello en un contexto de crisis social profunda, la más grande desde el tiempo de la dictadura, o sea, en democracia la crisis social más profunda y de graves violaciones a los derechos humanos. ¿Y cómo vivió usted, diputado, también desde la izquierda, las palabras, comentadas palabras del presidente Boric cuando se le hizo este funeral de Estado precisamente a Sebastián Piñera? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de esto que dijo? ¿No? Dice, durante su gobierno las querellas y recriminaciones fueron más allá de lo justo y necesario y razonable, dijo, ¿no? Para completar la frase, que habían sido todas estas querellas y recriminaciones más allá de lo justo y razonable en contra de Sebastián Piñera, y esto, repito, ¿no? Con todos los temas abiertos de derechos humanos que hay. ¿Cómo lo vivió usted eso, Nelson? Yo siento que lo que dijo el presidente lo dijo en un momento determinado, en un funeral, frente a su familia y tratando de realizar los gestos que corresponden frente a una persona que falleció. No podría hacerse algo distinto, creo yo, en un lugar y en una instancia y en un momento como el que estaba él hablando. Pero eso da precisamente para interpretar o reinterpretar ciertas cosas, porque yo soy contrario a la violencia, yo soy contrario a la querella injustificada, la querella violenta, al maltrato verbal, pero no soy contrario a que esta querella política o a la denuncia política o a la oposición política que se deba realizar. Y en ese sentido yo siento que Piñera, el presidente Piñera, tenía que ser objeto respecto de críticas que eran absolutamente legítimas por parte de aquellos que éramos opositores. Y en ese sentido yo quiero insistir con lo que decía Patricio, quizás no se trata de ser estadista, pero lo que siento yo es que aquí siempre se habla del presidente Piñera y se alaba su capacidad de gestión. Supongamos que fuera así, a pesar que yo no la considero, pero un presidente de la República no es un gestor, no es un gerente general de una empresa. Un presidente de la República tiene que generar condiciones de diálogo, generar condiciones precisamente para que la oposición establezca su oposición a través de ciertos cauces. Entonces, uno se olvida, por ejemplo, la manera en cómo él desarrollaba sus conversaciones. Absolutamente imprudente. Él cuando fue a Cúcuta fue de manera imprudente. Él cuando hablaba, por ejemplo, que Chile era un oasis en Latinoamérica, fue imprudente. Fue imprudente respecto de muchas de sus actuaciones que, claro, como hoy día falleció, se han olvidado. Pero esas imprudencias y las de su propio ministro de Estado, no olvidemos que Mañalich decía que teníamos la mejor salud del mundo. No olvidemos, por ejemplo, los juicios que hacía el ministro de Hacienda cuando señalaba que los chilenos podíamos estar muy contentos porque había bajado el precio de las flores. Todos esos juicios son precisamente cuestiones que determinaron y que generaron las condiciones para que hubiera un levantamiento. Generaron polarización en las partes. Y en ese sentido yo creo que no fue buen presidente. ¿Tú crees que la polarización fue generada por esos discursos, por esa lógica? Porque tú mencionas a varios ministros, no necesariamente al presidente Piñera. Porque si hay algo que yo destaco, y que lo destacaba Evelyn Matei ahí en el video que acabamos de ver, era justamente que no era una persona que guardaba resentimiento, y muchas de esas declaraciones del ministro Mañalich y todo, que son muy inoportunas, muy fuera de lugar y que demuestran falta de tacto político, ¿ah? Pero no son achacables a él, digamos. O sea, él, si hay algo que yo considero que uno tiene que reconocerle, él fue un demócrata siempre, incluso en la época de la dictadura. Posteriormente estuvo en el plebiscito del 88 votando alineado por el no. Es decir, él siempre fue un demócrata. No creo que hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el estallido. Hubo actos de violencia que las fuerzas policiales fueron absolutamente, digamos, sobrepasadas en actos de violencia por ambos lados. Por lo tanto, no podemos pensar cuando enfrentamos un acto de violencia de esa naturaleza, que se vivió el 18 de octubre del 2019, que no puedan haber situaciones
evaluables en términos de, pero que haya habido una intención sistemática, que eso es lo que se acusa, y eso es lo que pretendían, digamos, que el Instituto de Derechos Humanos declarara. O sea, Sergio Mico lo señaló muy claro. La presión que existía a nivel del Instituto Nacional de Derechos Humanos era que dijera que habían violaciones sistemáticas. Y lo sistemático significa que hay una política concreta de violar derechos humanos, no que hay un intento de imponer orden público en un momento de revolución o de revuelta social. Tenemos que seguir con el programa, la reflexión, si tú crees o consideras que es muy pronto o no, para un homenaje de esta envergadura, ¿no? De poner una estatua alrededor de la moneda para Sebastián Piñera, continúa en tu casa. Ya, sigamos con las cartas. A ver, ¿qué le toca a Nelson? ¿Qué carta propone para este póker político? De vuelta su carta nomás. Ahí seguimos con la moneda. Ahí se ve. La carrera presidencial nos trae usted, ¿verdad? Bachelet y Kaiser desacadas a la tercera crecen mientras Matei y Kast caen en preferencia presidencial, según los últimos resultados de Pulso Ciudadano y de Activa Research, ¿no? Realizados en enero de 2025. Dice que en menciones espontáneas muestran algunas variaciones en relación con el mes anterior. Si bien se mantiene el liderazgo de Evelyn Matei, se evidencia un repunte de figuras como Michelle Bachelet y también Johannes Kaiser. Mire, la pelea. Oiga, y no queda nada para las primarias y de esos fines de junio. Sí. ¿Cuánto? Fines de junio, pero tiene que estar definido en abril. Claro. Piensa eso. En marzo ya. Por lo tanto, en marzo se tiene que definir. Ahí está el ramillete. O sea que Nelson. yo entré a la universidad en el año 1991 a estudiar Derecho. En el año 92 ya era candidata a la presidencia de Evelyn Matei. O sea, han pasado 3 décadas siendo ella candidata a la presidencia. Así que ese es el ejemplo, al parecer, de renovación que nos quiere manifestar la centro derecha, como se denomina. Mire, yo creo que lo más importante en este momento es que quien dirija los destinos del país sea una persona capacitada. Yo creo que Chile está un poco revuelto, estamos en una situación muy compleja. Tenemos un presidente estadounidense que ha dado señales muy caóticas y por lo tanto nosotros necesitamos de liderazgos que sean, primero, experimentados, segundo, conciliadores, tercero, generadores de grandes acuerdos y además que tengan mucha capacidad técnica y preparación. Y en ese sentido yo creo que las definiciones que nosotros tenemos que tomar son sumamente importantes. Yo siento que la derecha tiene un tremendo problema. Siento que a Evelyn Matei le puede pasar lo mismo que le pasó a Lavín, que empezó a correr mucho antes y llegó muy desgastada. Y piensen ustedes el conflicto que tiene la derecha, donde Kaiser ya no quiere ni siquiera primaria. Kast no quiere primaria. Han dejado a Evelyn Matei también, va a ir a primaria, pero no sé con quién va a ir a primaria. Por lo tanto, la división que existe entre la derecha creo que es mucho más profunda que la que existe incluso dentro de los sectores de izquierda o de centro izquierda. Así que yo estoy expectante, siento que el resurgimiento de la presidenta Bachelet ha sido muy... Pero el problema es, Nelson, ¿qué opina la presidenta Bachelet? Mira este titular. Un tercer mandato, Bachelet revela que Lula da Silva le sugirió volver a ser candidata presidencial. Dice que aunque la expresidenta evitó confirmar o descartar la opción, su revelación ha revivado el debate, ¿no?, dentro del Partido Socialista y también del oficialismo, especialmente considerando su alto posicionamiento en las encuestas. ¿Qué opina usted, Patricio, desde la vereda? No, yo lo tengo claro. ¿No? Yo creo que Michelle Bachelet no va a ser candidata presidencial y va a ungir a la candidata natural del oficialismo, que es Carolina Toá. Y ahí hay una conexión, casi no olvidemos que cuando Bachelet llega para su segundo mandato, su segunda carrera presidencial, va a ser Carolina Toá la que la recibe, y que tienen un encuentro y hay una coherencia absoluta. Pienso además que Carolina Toá, que no aparece muy bien posicionada en las encuestas, pero es que una cosa es que no aparezca hoy día, que está en un cargo como ministra del Interior, pero hay que reconocerle mérito. ¿Cuál es el mérito?
primero da la cara, cosa muy poco común en este gobierno. En este gobierno casi nadie da la cara, ella lo da, y en un área muy difícil. Creo que tiene el talento, la experiencia, como decía Nelson, no es una persona que viene a aprender o a hacer la práctica la moneda. Creo que eso es algo que se demanda de todos los sectores, así que estoy seguro que en marzo y Bachelet cubre un espacio, que es la ausencia de liderazgo del oficialismo. Usted dice que la presidenta Bachelet no va a ir, porque por una razón muy simple. Bachelet siempre va, y las veces que ha ido, va porque arrasaba y estaba seguro que ganaba, y en este caso no es la situación. El Frente Amplio también no le disgusta el nombre, ¿no?, de la presidenta Bachelet, ¿o no? Nosotros valoramos muchísimo el liderazgo de ella, que ha jugado, yo diría, todo este periodo de colaboración con el presidente Boric en los procesos constituyentes. Los 2 procesos constituyentes fue una figura que se la jugó apoyando, digamos, ¿no?, el bloque progresista en distintas materias, buscando la unidad del progresismo. La reforma de pensiones jugó un rol activo también en contacto con la comunidad, en términos mediáticos, en propuestas, etc. Ella intentó también en sus gobiernos avanzar, creó el pilar básico solidario. Nosotros lo que hemos dicho como definición en el Frente Amplio es que tenemos que levantar una precandidatura presidencial. Estamos en esa búsqueda en estos meses de verano, digamos. Coincido que de aquí a marzo hay que definir el tema. El Partido Socialista también tiene cambio de mesa, etcétera. También ahí hay definiciones importantes en los partidos. Y la fecha límite del 30 de abril. ¿Y su nombre cuál sería, senador? Eso me interesa harto, fíjate. Yo lo que he dicho, más que obsesionarnos con un nombre, creo que el proceso en esta elección de 2025, a diferencia de lo que fue el 2021 o antes del 2017, es la construcción de unidad programática. Me respondió como el chiste de los fenicios, ¿no? Porque mira, en una primaria... el nombre Beatriz Sánchez, algunos nosotros vamos a levantar una precandidatura. ¿Pero una precandidatura del Frente Amplio o una candidatura...? No, del Frente Amplio hemos dicho para una primaria del progresismo. Y esa primaria del progresismo, el que gane o la que gane, tiene que contar detrás. ¿Y esa figura del Frente Amplio cómo se va a elegir? ¿También una mini primaria o algo? No, ahí están las estructuras del partido. En el fondo hay una directiva, hay un comité central, ahí se elige. Los territorios normalmente se pronuncian también, los comunales, etcétera, pero hay un proceso como de definición. Pero lo más importante es que esa persona que gane la primaria de junio tenga un programa o la voluntad de construir un programa común senador, a primera vuelta. Usted como senador del partido no tiene un nombre así que le traiga más. No sé, claro. Pero el senador perdón, es que no puedo dejar de preguntar, perdona, Freddy. No, pero sí, por favor. ¿Apoyarían a Carolina Toá, el Frente Amplio? ¿Cómo se sentirían cómodos ustedes? O sea, si Carolina Toá es candidata, ella es militante del PPD y va a una primaria, nosotros como Frente Amplio, creo yo, vamos a levantar una precandidatura y competiremos con Carolina Toá, si es que esa es la figura. Pero con la voluntad, insisto, con la voluntad de construir unidad programática y lista parlamentaria también. O sea, que ese liderazgo que emerja de la primaria tenga detrás de sí un contingente parlamentario que la apoye y un programa que lo apoye. Creo que eso es fundamental. A diferencia, y en eso coincido con Nelson, la derecha que está en una especie de guerra civil, digamos, ¿no? Con Kast, Kaiser, Evelyn Matei, Jimena Rincón, que quiere ahí pactar. Pero todavía no me dice si es mejor Gonzalo Vinter. Esa conversación yo prefiero dejarla hacia adentro. Pero que no, pues senador, es que es muy importante, no va a salir, en serio, Freddy es muy reservado. Ya diputado. En marzo. Y la presidenta Bachelet, el socialismo, ¿qué opina usted? ¿No? Volver a la figura de la presidenta Bachelet con Carolina Toá es PPD, no sé, el PS que va a hacer. Está también el nombre de la presidenta del partido, la senadora Dodanovich. Bueno, el Partido Socialista tiene varios nombres. Lo que pasa es que siempre los maneja más escondidos porque es más experimentado, entonces no los echa a correr antes de tiempo, para que no destruirlo antes. No lo escondemos tanto, eso sí, como el Frente Amplio. Pero tenemos grandes liderazgos. Yo creo que el liderazgo de la presidenta Bachelet, que muchas veces se pierde la perspectiva de las cosas. La presidenta Bachelet fue la primera presidenta de Chile. ¿Sí? La primera presidenta mujer, la presidenta que generó todo este acuerdo respecto al tema de pensiones. Si todos conocemos obviamente la figura de la presidenta, pero tiene un liderazgo, que vuelva, eso le pregunto yo. Tiene un liderazgo que es muy, muy importante porque yo creo que incluso tiene la capacidad de aunar
desde la gente de la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Yo siento que es una persona que unifica mucho a todo nuestro sector. Por supuesto que una excelente candidata, pero tenemos también otras candidaturas o tenemos otras personas que están muy capacitadas. La misma Carolina Toa, que no es miembro del Partido Socialista, evidentemente, pero pertenece al socialismo democrático. Yo entiendo que nunca ha manifestado su voluntad, pero creo que también sería una excelente carta, por ejemplo, Álvaro Elizalde. Hay personas, por ejemplo, más jóvenes que también han manifestado su interés, Daniel Manucheri, a pesar de que yo creo que todavía falta un poco, pero él tiene un liderazgo muy potente. El mismo Mario Marcel, que es un tremendo conductor de la política nacional. Es decir, existe un ramillete de gente muy capacitada, que tiene experiencia y que sobre todo tiene capacidad de aunar voluntad en un momento donde Chile está demasiado polarizado. ¿Y esta primaria, qué opinión tienes, por ejemplo? El reservado encuentro entre Matei y Carter por las presidenciales, dice la tercera. El exalcalde de la Florida, ¿no?, fue quien solicitó la cita que se concretó el sábado pasado en la casa de la abanderada de Matei. El ex titular entonces de la Florida también se reunió ayer con el diputado libertario Johannes Kaiser, con quien también abordó la posibilidad de realizar estos comicios. Una primaria. Carter lo están dejando fuera de todo. ¿Cómo lo ve usted la figura de Carter? A ver, yo quisiera disentir aquí en mis contertulios en relación a que más o menos hay una guerra fratricida en la derecha. Yo creo que eso es más lo que se ve hacia afuera. Es una guerra, nomás dice usted. No es una guerra. No, es una guerra producto de la división que se generó y la fragmentación que se generó por la reforma previsional. O sea, eso es obvio. En la derecha no hubo un consenso en ese aspecto. Y eso generó dos posturas, pero hay muchas conversaciones, más de las que ustedes suponen, y por lo tanto este caso de la reunión de Carter, yo creo que Evelyn Matei, ella lo ha declarado claramente, que quiere una primaria de todas maneras. ¿Iba a haber primaria en su sector? Sí, absolutamente. Y yo creo, ¿y sabes tú cuál creo que es el proyecto de la centro derecha? Es, aunque no lo crean, porque es como formar una concertación de la derecha. Es decir, llegar hasta incluso sectores de centro izquierda. Y ahí Jiménez Rincón yo creo que resulta sumamente interesante. Ahora. Pero Jimena Rincón hace rato ya que. Pero hace rato que. Bueno, pero está bien, pero que, estamos hablando de una concertación de la derecha. Una concertación de la derecha y Jimena Rincón yo la encuentro extraordinaria. Yo apoyaría en forma entusiasta a Jimena Rincón. No, si lo ha dicho hartas veces. Yo lo he dicho mucho porque me encanta. Oye, disculpa, yo te puedo interrumpir. Mira, sí, lo que pasa es que yo te encuentro antes de nuestra conversación acá, etcétera, una persona muy ponderada, muy razonable, de una derecha democrática, como muchas personas de la derecha democrática que yo he conocido. ¿Y tú estarías dispuesto entonces a estar en un mismo sector político donde hubieran personas, por ejemplo, como Johannes Kaiser, con sus propios planteamientos? Correcto. Que no son de una derecha democrática, que ha tenido posturas que son de verdad muy extremas respecto de sus planteamientos? ¿De verdad estarías dispuesto tú, con tu ponderación, a estar dentro de ese mismo bloque? A ver, yo estaría dispuesto a que hubiera una primaria con todo a la derecha, incluyendo Johannes Kaiser e incluso José Antonio Kast, que ha dicho que no va a ir a una primaria. Lo ha dicho y lo ha reiterado. Yo me siento mucho más lejano de un Kast que de Johannes Kaiser. Pienso que es un libertario, una persona que representa principios liberales y no tendría ningún problema. No me preocupa y yo no le veo que ustedes, me refiero al oficialismo, que no tiene problemas con ir aliado al Partido Comunista, que es cualquier cosa menos democrático. Entonces, ¿por qué no puede nuestro sector incorporar a Johannes Kaiser? La reflexión continúa en su casa, quedan varias cartas por destapar. Queda su carta, por ejemplo, senador Latorre, que quizás que iba a traer, de qué va a hablar el senador Latorre. Quedan las cartas de la casa, queda a ver si alcanzamos también a tirar la ruleta del poder. Hagamos una pausa. Muy bien. Hagamos una pausa, Mato. Sí, estamos. ¿Un consenso de aquí? Sí, hay consenso. Mira, hay consenso. Hacemos una pausa entonces, aprovechemos el consenso y seguimos conversando en el Póker Político día jueves, verano, en stock disponible. No te vayas de la sintonía.
Muy bien, segunda parte y final de este debate, de esta conversación de día jueves junto al póker político. Senador Latorre, queda su carta para ir conversando en esta mesa ciudadana. La damos vuelta. Ministro Marcel. Carita de cumpleaños el ministro Marcela, le fue bien en diciembre, más de 6% de crecimiento, 6 puntos de crecimiento. Claro, yo creo que hay varios puntos acá. Él jugó un rol protagónico junto a la ministra Jara en sacar adelante la reforma previsional y en los temas económicos, ¿no? En la hacienda pública, el contener la deuda pública que ha sido un acumulado histórico, es decir, lo que Chile está pagando en términos de intereses con el sistema financiero internacional es muy importante, pero porque ha habido una herencia, ¿no?, de gobiernos anteriores que han endeudado mucho al país y este ministro ha dicho, vamos a ponerle límites a esto, reducir el déficit fiscal, retomar el crecimiento por sobre las expectativas de los economistas que se les consultan en estas encuestas de proyecciones. Fallaron las encuestas, fallaron los economistas expertos. Chile está creciendo más de lo esperado. Pero esa cifra es muy coyuntural, estimado, tú lo sabes. Es de diciembre, pero es del año. Sí, pero es por sobre, pero tenemos una referencia muy negativa, digamos, donde se hace la comparación. Y el déficit fiscal ha crecido de una manera impresionante. Yo no sé dónde. Pero conteniendo. ¿Dónde lo contiene el ministro Marcel? O sea, en la última ley de presupuestos se tomaron acuerdos recogiendo las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo. Yo soy parte de la mixta de presupuesto y ahí se llega a un acuerdo con la oposición para contener déficit fiscal, pero conteniendo... Pero que ha tenido un crecimiento... Yo te comparto tu opinión, que no es un crecimiento desde este gobierno nada más, es una cosa acumulativa, eso lo tengo claro. Claro, aquí dice lo que tú estás diciendo, Chile cierra el 24 con un déficit fiscal y una deuda pública que superaron las proyecciones de Hacienda y también de la Dirección de Presupuestos. Según el informe de ejecución presupuestaria dado a conocer durante la noche de este viernes, el saldo negativo de las arcas públicas ascendió a 2,9% del PIB y la deuda superó el 42% del producto. Yo creo que es súper decisivo esto que se está señalando. Primero, respecto al tema de la deuda fiscal. La deuda fiscal acumulada durante todos estos últimos años es en un 80% heredada a este gobierno. Solo el 9% se ha generado en este gobierno y el 37% de toda la deuda fiscal fue generada precisamente en el gobierno del presidente Piñera, que podemos entender que obedecía a circunstancias específicas, como por ejemplo el tema del IFE o todas las erogaciones que se tuvieron que realizar a propósito de la pandemia. No quiero hacer leña del árbol caído, pero el 37% de la deuda fiscal se realizó en el gobierno del presidente Piñera y solo el 9% en este gobierno. Por lo tanto, sin perjuicio de que hay un alza, esto es un alza que se ha ido acumulando. Y el aumento sustantivo de la contratación de empleados públicos. Por supuesto, sí, hay muchas cosas, pero mire, para sacarle la coyuntura, yo creo que casi le digo presidente. El ministro Marcel. ¿A quién? ¿Al senador? No, es que puede ser uno. Lo que pasa es que el ministro Marcel un deseo va a ser analizado en perspectiva histórica. Cuando se hace cargo de este gobierno venía con un alza en el déficit fiscal y de la deuda fiscal muy grande. También. Inflación, recuerdo. Con una inflación que llegó a un 14%. Por donde los tuvo retiros. No olvidemos los retiros. Por supuesto, sí. Veamos de lo concreto de la economía. Luego logra parar la inflación, pero con un ajuste, pero no un ajuste a lo Milei, donde el ajuste a lo Milei, donde la gente, los pobres, están pasando hambre allá. Aquí hubo un alza y hay un crecimiento tendencial de cerca de un 2%. Es cierto que el 6,6% fue de un mes, pero el crecimiento tendencial es de un 2,2% o un 1,9%, por ahí está el balance, pero con alzas de tasas de interés totalmente grandes realizadas por el Banco Central. Entonces yo creo que el manejo económico que ha tenido Mario Marcel de verdad ha sido muy potente y yo no sé si hubiera existido otro ministro de Hacienda que hubiera sido capaz de sacar la economía como venía después de la pandemia, del estallido social, de la crisis de Ucrania, etcétera, y haberla a lo menos mantenido y con un crecimiento tendencial de un 2%. ¿Y tú crees que lo posiciona como un presidenciable, ya que también había salido una carta de la carrera presidencial, lo posiciona como un presidenciable según tu punto de vista, ya que ha hecho tanta... Yo puse la carta no con ánimo de candidato presidencial, para nada. Yo creo que él es un excelente ministro
ministro de Hacienda. Lo dijo Vittorio Corvo recientemente, que no es necesariamente Oye, alguien pero del ¿no le ha ido progresismo. bien a los ministros de Hacienda como candidatos No. Por eso, yo creo que no. Es verdad. Yo En creo, general, ¿no? respetando mucho a Mario Marcel, creo que no sería un buen candidato, ¿no? Es como creo que no sería un buen candidato, pero es un excelente ministro de Hacienda que le ha dado estabilidad a Chile. Lo dijo Vittorio Corvo hace poquito, lo dijo muy bien. Chile hace pocos años, por muchos factores, estaba incendiando la casa, estaba desordenada la casa. Pandemia, estallido social, inseguridad, incertidumbre, 2 procesos constituyentes fracasados, bueno, todo lo que hemos vivido en muy poco tiempo. Inflación de un 14%. Inflación, etc. Y por tanto este ministro yo creo que ha ido ordenando la casa, atrayendo inversión extranjera, dando certidumbre, sacando adelante. Le rechazaron en la Cámara de Diputados la idea de legislar la reforma tributaria. Y dijo, bueno, sigamos avanzando, avanzó con evasión y elusión fiscal. Hoy día hay propuestas de recaudación también, incluso de bajarle el impuesto a las empresas, pero compensando con impuesto a las personas, porque hay que buscar el equilibrio fiscal. Entonces creo que el mérito de un ministro que ha sido un excelente aporte Ha sacado la política nacional del litio. Ha capitalizado por primera vez en la historia de Codelco, hay capitalización en Codelco. Ha capitalizado en Enami de manera tal que hay una ¿Y por qué no lo ven producción como presidenciable, No, ya pero- que tiene tantos talentos? Yo lo que quiero señalar simplemente que aquel que lo ha conocido, yo lo he conocido no solo a través de la prensa, sino que cuando uno conversa con él, es una de las personas, por no decir quizás el más, es una de las personas más capacitadas de nuestro país. Es de verdad una persona que, además de la capacidad técnica, es convincente en sus argumentaciones, sabe mucho y además es conciliador en sus puntos de vista. Entonces, quizás yo creo que es una de las personas más capacitadas que tiene nuestro país. E insisto, yo sé que toda esta contingencia, la coyuntura nos obliga a dispararnos los unos a los otros en el momento de la política. Pero cuando se vean las cosas en perspectiva histórica, nosotros vamos a entender que este ministro fue capaz, como decía recién el senador, de ordenar macroeconómicamente el país después de una crisis. De una crisis que viene producto de la pandemia, no quiero subjetivizar el tema, pero había una crisis profunda respecto a la inflación, respecto a la deuda fiscal. Y aquí, por lo menos, sentó las bases de un orden que va a permitir y que hoy día está trayendo inversión extranjera más que en mucho tiempo en la historia. Hasta que Donald Trump nos ponga una arancela. No alcanzamos a hablar de Donald Trump, pero tiene que ver. Oiga, Pato, mira. ¿sabe quién respondió su pregunta? Si podía ser un candidato o no bueno para la A ver, ¿quién respondió? izquierda, centroizquierda. El mismo, mira. Ah, pero qué bueno. No estoy disponible para eso. Ahora esto lo dijo él a principios de febrero, o sea, 1 de febrero. Sí, El ministro de Hacienda los afirmó cambios estar pueden enfocado en suceder. las tareas como secretario de Estado, sabes que rechazando cualquier posibilidad. Jorge Alessandri decía, no puedo, no debo, ni quiero ser candidato a la presidencia. Así Como es. 3 veces. Ahora, Mario Marcel Así tiene, es. tiene un atributo también, que tiene calle, por lo menos estudió, viene del liceo, viene de educación pública. Es meritorio Nacional, eso, pues más que meritorio, ¿ah? Sí. Con todo lo que pasaba con la educación pública. Era el candidato de Camilo Escalona, lo propuso Y fue en el algún director momento. Camilo Escalona lo Y propuso fue en director algún de momento, presupuestos por todos mucho estos tiempo. 30 años, los más logrados. ¿Y el Frente Amplio cómo lo vería, estimado? Él sacó Perdona la- que él sea sacó- insistente. él sacó la tarjeta. No, yo la tarjeta, pero no lo estoy proponiendo como candidato. Tiene su carta oculta y no quiere decirle a nadie. No, nosotros como Frente Amplio, o sea, si él fuera candidato, insisto, competiríamos contra Mario Marcel en una primaria. Correcto. pero buscando objetivos programáticos comunes. Nosotros como Frente Amplio levantamos las precandidaturas presidenciales en marzo, no antes, en marzo. Y Sí. no nos ha ido mal. Ya. Así que- Oye, aprovechemos que estamos hablando de este tema, ¿no? Porque tenemos una gran ruleta, un frente a frente, van a tener que poner ficha. Nos queda poco Ficha, tiempo, pero muy lo bien. hacemos rápido. Es la siguiente ruleta del poder. Ya, la ruleta del poder entre Gabriel Boric y Evelyn Matei, ¿no? ¿Qué es lo qué opinan al respecto? ¿Cómo se ve esto? Precisamente respecto del crecimiento, con el siguiente titular. Dice, Boric celebró crecimiento económico y rebatió críticas de Evelyn Matei. Dice que la misma candidata de la derecha chilena hace unas semanas desde el extranjero afirmaba que Chile no crecía, pareciera que quisieran que al país le vaya mal, dijo entonces el presidente Boric respecto de las críticas de la banderada de Chile Vamos, y tuiteó el mismo Boric. Dijo que el IMASEC de diciembre destacó esto, ¿no? El 6,6%. Con ello este año Chile habrá crecido el 2,5% del PIB
pese a tantos que afirmaron que esa meta que nos pusieron era imposible. La misma candidata de la derecha chilena hace unas semanas desde el extranjero señalaba entonces que Chile no crecía y pareciera entonces que quieren que al país le vaya mal. Parte de lo que dijo en su cuenta de X, y veamos que le respondió entonces de vuelta la candidata Evelyn Matei. Dice: se encamina al peor crecimiento desde los 90, desde los años 90, ¿no? En su tuit también señaló entonces que hablemos con hechos. Lamentablemente su gobierno se encamina al peor crecimiento de los 90. Además, la deuda sigue creciendo por un gasto irresponsable. El déficit que está dejando es mayor a lo previsto porque hacen mal las cuentas, dejándole una pesada mochila al próximo gobierno. Dice Evelyn Matei que Chile necesita duplicar su crecimiento para generar mejores oportunidades y para eso se requieren más y mejores inversiones, no celebrar una cifra buena de un solo mes entre muchas malas. Los chilenos esperamos que usted diga algo, ¿no?, con prudencia y humildad, y esto sigue entonces el round. Cuando voy fuera de Chile hablo bien de mi país. Dice, le responde, ¿no?, el presidente Iguari le responde entonces a Evelyn Matei, y la banderada presidencial de la UDI-RN reaccionó rápidamente entonces a este emplazamiento. Y así están. En la cuenta de X, yo uso Blue Sky, así que estoy ajeno a esta cuenta de X. Esta plataforma. Está bueno este round, ¿no? Está bueno. ¿Qué sacamos en provecho de todo esto? Yo totalmente de acuerdo con lo que dice la candidata. Creo que no, ojalá, y lo deseo sinceramente, que este 6, y tanto sea un cambio de tendencia. Porque vemos un gobierno que la palabra crecimiento era un tema tabú. Perfecto. No olvidemos incluso que el Sebastián de Polo hablaba, nuestro embajador en Brasil, hablaba de crecimiento. Así que eso era lo que apostaba el Frente Amplio. ¿A quién le pone ficha a usted? Porque aquí hay que poner ficha. Yo le pongo ficha. Yo a Evelyn Matei, de todas maneras. ¿Usted encuentra entonces que...? Le encuentro toda la razón. Hay que hablar más... Todo. La tierra es plana. La tierra es plana, lo que diga, no, para que no veas que yo no estuve de acuerdo con la postura de Evelyn Matei frente al debate en la reforma previsional. Me hubiera gustado un pronunciamiento más explícito, incluso si estaba a favor, que lo hubiera explicitado. Eso, y para que no pienses tú que estoy... no me gustó y lo he hecho presente en todas las oportunidades que he tenido. Senador, ¿usted quién le pone ficha en este debate? Le pongo ficha al presidente Boric. ¿Por qué? Porque mire, yo creo que hay algo en esto de ser patriota, ¿no? Como nosotros estamos acostumbrados que José Antonio Kast, cada vez que sale del país, en distintos foros internacionales donde se conecta con la ultraderecha, habla mal de Chile, habla mal del gobierno, tira peste, estamos acostumbrados a ese estilo. Y uno esperaría que Evelyn Matei, que representa a Chile Vamos, una derecha, centro-derecha, que tiene perspectiva, ¿no?, de ser presidenta de la República, que fue ministra de Estado, etc., tenga esta perspectiva más patriota y de celebrar lo que es bueno, criticar lo que es malo. Lo mismo, comparto lo de la ambigüedad en la reforma de pensiones, pero en el fondo como que no reconozca las cifras económicas de diciembre, del IMASEC, etcétera, todo lo que estábamos hablando el ministro Marcel. Desde fuera de Chile me parece poco patriota en ese sentido. Entonces yo creo que alguien a esa altura debería tener una actitud distinta a la de José Antonio Kast. Esa es mi impresión. Nos queda un minuto, diputado. Con usted empezamos, con usted terminamos. Un minuto para ver por qué le ponen las fichas, imagino, también al presidente. Y se las saco todas a Evelyn Matei. ¿Por qué? Lo que pasa es que yo siento que la presidenciable Evelyn Matei, por quien tengo mucho respeto, pero ella no fue buena ministra del Trabajo cuando fue ministra. No sacó ninguna reforma importante, ni la reforma previsional, ni sueldos mínimos, ni nada por el estilo. Pero lo que dice el senador es muy importante, porque cuando uno habla mal en términos económicos afuera, no es que uno esté respecto de la crítica política. Lo que pasa es que ahuyenta las inversiones. Y si ahuyenta las inversiones, le va mal al país, nos va mal a todos. Entonces hay que ser crítico, hay que tener oposición y todas esas cosas, porque es parte de la democracia. Pero hay que tener mucho ojo cuando se habla mal
respecto de las condiciones de estabilidad política y económica de un país, porque aleja las inversiones y eso nos termina haciendo mal a todos. Se acabó el programa. Muchas gracias por haber venido. Patricio, muchas gracias por haber venido al póker político en esta mesa. Senador Latorre, nuevamente, muchas gracias por haber venido a esta conversación ciudadana, reflexiva, con altura de miras, como nos gusta. Espero que lo haya pasado también bien, diputado. Lo he pasado muy bien, me ha permitido argumentar, ha sido además entretenida la conversación. Eso es lo que queremos buscar acá en esta mesa ciudadana y en Vía X en general, ¿no? El argumento, la conversación, la reflexión realmente que nos ayude a construir un país en tolerancia, que es lo que vamos a requerir mucho en este año de tantas elecciones y tantas decisiones. Muchas gracias por tu sintonía. Nos encontramos nuevamente mañana en el Living Ciudadano de Vía X. Hasta la próxima. Chao.